En un apartamento silencioso de Milán, Italia, Antonia Salzano vivía una existencia marcada por el dolor y la memoria. Su hijo, Carlo Acutis, había fallecido el 12 de octubre de 2006 a los 15 años, debido a una leucemia fulminante que lo consumió en apenas 3 días desde el diagnóstico. Carlo no había sido un adolescente ordinario. Había dedicado su corta vida a catalogar milagros eucarísticos alrededor del mundo, creando un sitio web que documentaba fenómenos inexplicables relacionados con la fe católica. Era un joven profundamente religioso en una era secular, que asistía a misa diariamente y rezaba el rosario con una devoción que desconcertaba a sus compañeros de escuela. Después de su muerte, el proceso de beatificación avanzó con una velocidad inusual para los estándares vaticanos, impulsado por testimonios de milagros atribuidos a su intercesión. Pero fue en la intimidad de su hogar donde Antonia comenzó a experimentar fenómenos que no podía explicar racionalmente. Fotografías de Carlo que aparecían movidas de su posición original sin que nadie hubiera entrado en la habitación, el aroma inexplicable de incienso en momentos específicos, la sensación palpable de una presencia que la acompañaba en sus momentos de mayor dolor. Antonia, mujer educada y racional, luchaba entre su formación intelectual, que rechazaba lo sobrenatural, y las experiencias que su cuerpo y mente registraban como innegablemente reales. Esta es la historia de una madre confrontando la posibilidad de que su hijo, declarado santo por millones, siguiera presente de formas que desafiaban toda comprensión científica y religiosa convencional. La mañana del 23 de octubre de 2006, 11 días después del funeral de Carlo Acutis, Antonia Salzano despertó en el apartamento familiar con la sensación persistente de que algo fundamental había cambiado durante la noche. No era simplemente el dolor renovado que la golpeaba cada mañana al recordar que su hijo ya no estaba. Era algo más específico y desconcertante. Se levantó con la pesadez característica del duelo reciente, ese peso físico que hace que cada movimiento requiera un esfuerzo consciente, y se dirigió hacia la habitación de Carlo, que había permanecido exactamente como él la había dejado. La puerta estaba cerrada, tal como ella misma la había cerrado la noche anterior, incapaz de entrar, pero también incapaz de permitir que nadie más lo hiciera. Pero cuando giró el pomo y entró en el espacio que todavía olía débilmente al desodorante que Carlo usaba y a los libros religiosos que llenaban sus estanterías, notó inmediatamente algo imposible. La fotografía enmarcada de Carlo que había estado sobre el escritorio, la imagen que mostraba su sonrisa característica durante una peregrinación a Asís, había sido movida aproximadamente 30 centímetros hacia la izquierda, ahora descansando cerca del borde del escritorio en una posición precaria. Antonia se quedó congelada en el umbral de la puerta, su mente procesando la imposibilidad de lo que veía. Había estado sola en el apartamento toda la noche. Su esposo Andrea había tenido que viajar a Roma por trabajo, una obligación que no pudo posponer a pesar del duelo reciente. Las ventanas de la habitación estaban cerradas y con seguro había verificado personalmente cada cerradura antes de acostarse, con la paranoia obsesiva que el dolor había intensificado. No había corrientes de aire que pudieran explicar el movimiento. La fotografía no estaba en el borde del escritorio, donde podría haber caído por vibración o alguna causa natural. Había sido movida deliberadamente, colocada en una nueva posición que requería que alguien la levantara y la reposicionara. Antonia se acercó lentamente al escritorio, su corazón latiendo con una mezcla de miedo
y algo que no podía nombrar completamente. Tomó la fotografía con manos temblorosas y la examinó como si pudiera revelar alguna explicación. El rostro de Carlo la miraba desde el marco, esa expresión de alegría pura que había caracterizado los últimos meses de su vida a pesar de la enfermedad que lo estaba matando. Había una serenidad en sus ojos que ahora, retrospectivamente, parecía contener un conocimiento que no había tenido en vida. Antonia intentó racionalizar la experiencia durante los días siguientes. Se convenció de que había olvidado haber movido la fotografía ella misma en uno de los momentos de confusión que caracterizaban su estado emocional. El dolor hace cosas extrañas a la mente, crea lagunas de memoria, genera confusión temporal. Era mucho más lógico asumir un lapsus de memoria que considerar alternativas que desafiaban las leyes naturales. Pero la racionalización se volvió más difícil cuando el fenómeno se repitió. 3 días después, encontró la misma fotografía movida nuevamente, esta vez de regreso a su posición original en el centro del escritorio. Y esta vez no había posibilidad de autoengaño. Había colocado la foto deliberadamente en un cajón la noche anterior, incapaz de soportar esos ojos que parecían seguirla, recordándole constantemente lo que había perdido. El cajón estaba cerrado. Ella lo había verificado compulsivamente antes de dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, la fotografía estaba nuevamente sobre el escritorio, perfectamente centrada, como si nunca hubiera sido removida. Antonia se sentó en la cama de Carlo y lloró con una intensidad que no había experimentado desde el funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de confusión existencial. El tipo de llanto que viene cuando las certezas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad comienzan a desmoronarse. El padre de Carlo, Andrea Acutis, respondió a las experiencias de su esposa con escepticismo preocupado cuando finalmente ella reunió el coraje para contárselo. Era un hombre práctico, exitoso en el mundo de los negocios, acostumbrado a problemas que tenían soluciones lógicas y cuantificables. Sugirió que Antonia hablara con un terapeuta especializado en duelo, que estas experiencias eran claramente manifestaciones psicológicas de su proceso de luto, proyecciones de su deseo desesperado de que Carlo de alguna forma siguiera presente. No lo decía con crueldad, sino con genuina preocupación por su bienestar mental. Antonia aceptó ver a un terapeuta, en parte porque ella misma quería creer que había una explicación psicológica, que no estaba perdiendo el contacto con la realidad. Las sesiones revelaron que estaba experimentando un duelo complicado, pero dentro de parámetros normales, considerando la naturaleza traumática de perder un hijo adolescente de manera tan súbita. El terapeuta sugirió que los fenómenos que reportaba eran probablemente alucinaciones hipnagógicas o confabulaciones de memoria, el cerebro intentando crear narrativas consoladoras frente a un dolor insoportable. Antonia quiso creer esta explicación. Significaba que no estaba perdiendo la cordura, solo procesando un trauma de formas que su mente consideraba necesarias para la supervivencia. Pero los fenómenos no cesaron y comenzaron a expandirse más allá de la fotografía. 2 meses después de la muerte de Carlo, Antonia comenzó a percibir un aroma distintivo de incienso en momentos específicos del día, particularmente durante las horas cuando Carlo solía rezar. El olor era inconfundible, exactamente el tipo de incienso que se usaba en la iglesia que Carlo había frecuentado diariamente.
Aparecía súbitamente, llenaba una habitación durante varios minutos y luego desaparecía sin dejar rastro. Andrea nunca lo olía, lo cual solo reforzaba su teoría de que su esposa estaba experimentando episodios disociativos relacionados con el trauma. Pero hubo una tarde cuando la madre de Antonia, Luana, estaba visitando y percibió el mismo aroma exactamente al mismo tiempo que Antonia. Las dos mujeres se miraron con una mezcla de asombro y miedo. Luana, mujer profundamente religiosa que había transmitido su fe a su hija y posteriormente a Carlo, interpretó inmediatamente el fenómeno como una señal celestial. Antonia, educada en universidades seculares y acostumbrada a explicaciones materialistas del mundo, luchaba contra esta interpretación, incluso mientras no podía ofrecer una alternativa convincente. El hecho de que otra persona hubiera percibido el fenómeno eliminaba la explicación de alucinación individual, dejándola confrontando posibilidades que su marco conceptual no estaba equipado para procesar. Los meses se convirtieron en un año, y los fenómenos continuaron con suficiente regularidad como para convertirse en parte de la nueva normalidad de Antonia. Aprendió a anticiparlos, casi a esperar las manifestaciones en momentos donde su dolor alcanzaba picos particulares. Comenzó a mantener un diario meticuloso, documentando cada incidente con detalles precisos: fecha, hora, ubicación exacta, estado emocional previo, testigos si lo sabía. El diario eventualmente se extendió a más de 200 páginas. Un documento extraordinario que registraba una madre intentando aplicar rigor científico a experiencias que desafiaban la ciencia. Registraba no solo los movimientos de objetos o los aromas inexplicables, sino también experiencias más sutiles y subjetivas, sensaciones de presencia, momentos donde sentía con certeza absoluta que Carlo estaba en la habitación con ella, instancias donde preguntas que había formulado mentalmente parecían recibir respuestas a través de coincidencias demasiado específicas para ser aleatorias. Documentaba también sus propios intentos de descartar estas experiencias, los experimentos rudimentarios que conducía para eliminar explicaciones naturales. Colocaba marcadores invisibles en objetos para detectar si habían sido movidos. Instalaba cámaras de seguridad básicas. Consultaba con expertos en varios campos, desde psicología hasta física. Ninguna explicación natural que encontraba satisfacía completamente la evidencia acumulada. Fue durante este periodo de documentación obsesiva que el Vaticano comenzó formalmente el proceso de beatificación de Carlo Acutis. La noticia no sorprendió a Antonia, quien había observado durante la vida de su hijo el impacto que su fe extraordinaria tenía en quienes lo conocían. Sacerdotes que habían interactuado con Carlo hablaban de él como un alma vieja, alguien que poseía una comprensión espiritual que normalmente tomaba décadas de contemplación desarrollar. El sitio web que Carlo había creado catalogando milagros eucarísticos había atraído millones de visitantes, inspirando renovación de fe en personas alrededor del mundo. Testimonios comenzaron a acumularse de individuos que reportaban curaciones o intervenciones milagrosas después de rezar pidiendo la intercesión de Carlo. La Iglesia investigaba estos casos con el rigor escéptico que caracteriza los procesos de canonización, descartando la vasta mayoría como coincidencia, sugestión psicológica o explicaciones médicas convencionales. Pero algunos casos resistían el escrutinio, mostrando características que los comités médicos del Vaticano no podían explicar dentro de paradigmas científicos conocidos. El proceso avanzaba con una velocidad inusual, impulsado por lo que parecía ser una demanda popular genuina
de reconocer la santidad de este adolescente de la era digital. Antonia fue contactada repetidamente por investigadores vaticanos que querían documentar no solo la vida de Carlo, sino también cualquier fenómeno post-mortem que pudiera ser relevante para el proceso de beatificación. Ella mostró reticencia inicial a compartir sus experiencias personales, consciente de cómo sonarían incluso en el contexto de una investigación sobre santidad, pero eventualmente, presionada gentilmente por los investigadores y por su propia necesidad de comprender lo que estaba experimentando, compartió su diario. Los investigadores lo revisaron con interés profesional, pero también con la cautela que caracteriza a la Iglesia moderna cuando trata con fenómenos sobrenaturales reportados. Explicaron que, mientras la Iglesia reconoce la posibilidad de intervención divina y la realidad de los santos como intercesores activos incluso después de la muerte, también es extremadamente cuidadosa en distinguir experiencias genuinamente espirituales de fenómenos psicológicos, fraude deliberado o coincidencias malinterpretadas. El diario de Antonia fue considerado interesante, pero no suficientemente verificable para constituir evidencia formal en el proceso de beatificación. Sin embargo, varios de los investigadores, off the record, admitieron que habían encontrado los registros convincentes en formas que no podían expresar oficialmente. 1. Un sacerdote jesuita con doctorado en psicología de la Universidad Gregoriana le confesó a Antonia que en su experiencia profesional de décadas evaluando reportes de fenómenos extraordinarios, su documentación tenía cualidades que sugería autenticidad. El evento que transformó completamente la perspectiva de Antonia ocurrió en la primavera de 2010, casi 4 años después de la muerte de Carlo. Había sido un día particularmente difícil, aniversario de la última vez que había llevado a Carlo al hospital, el momento donde el diagnóstico de leucemia había destrozado su mundo. Antonia había pasado el día en un estado de dolor renovado, reviviendo cada momento de esos últimos 3 días de la vida de su hijo. Por la noche, agotada emocional y físicamente, se quedó dormida en el sofá de la sala en lugar de ir a su habitación. Despertó en medio de la noche con la sensación inequívoca de que no estaba sola. No era miedo lo que sentía, sino reconocimiento. La misma sensación que había experimentado miles de veces cuando Carlo entraba a una habitación durante su vida. Abrió los ojos y en la oscuridad apenas iluminada por la luz de la calle que filtraba a través de las cortinas, vio algo que desafiaría su comprensión de la realidad para siempre. Había una figura translúcida de pie cerca de la ventana, no completamente sólida, pero tampoco simplemente imaginaria. Tenía la forma y la estatura de Carlo, esa postura ligeramente encorvada que había desarrollado durante su enfermedad. La figura no se movía amenazadoramente, simplemente estaba allí, y Antonia tuvo la impresión abrumadora de que estaba siendo observada con amor. La experiencia duró quizás 30 segundos antes de que la figura se desvaneciera gradualmente, como niebla disolviéndose bajo el sol matutino. Antonia permaneció inmóvil en el sofá durante varios minutos después, su mente corriendo a través de posibilidades. Podría haber sido un sueño particularmente vívido, la transición entre sueño y vigilia, donde las alucinaciones hipnagógicas son comunes. Podría haber sido una ilusión óptica, sombras y luz creando patrones que su cerebro interpretó como forma humana, porque eso era lo que desesperadamente quería ver.
podría haber sido una manifestación psicológica de su dolor, su mente creando exactamente lo que necesitaba para encontrar consuelo, pero también podría haber sido exactamente lo que parecía, la presencia de su hijo manifestándose de forma que pudiera percibirla. Antonia se levantó del sofá, encendió todas las luces del apartamento y pasó el resto de la noche bebiendo té y escribiendo frenéticamente en su diario, intentando capturar cada detalle de la experiencia antes de que la memoria comenzara su inevitable proceso de reconstrucción y distorsión. Sabía que para la mañana dudaría de lo que había visto, que la luz del día traería escepticismo renovado. Pero en ese momento, en la oscuridad de la madrugada, permitió creerse que había visto a su hijo, que Carlo había encontrado forma de comunicarle que seguía existiendo en alguna forma más allá de la muerte física. Cuando compartió esta experiencia con Andrea, su respuesta fue predeciblemente preocupada. Sugirió que consultara con un neurólogo, que experiencias de este tipo podrían indicar condiciones médicas que requerían atención. Antonia accedió, sometióse a una batería de pruebas neurológicas que no revelaron ninguna anomalía. Su cerebro funcionaba perfectamente bien, según todos los indicadores médicos disponibles. Pero la división entre ella y su esposo se profundizó. Andrea amaba a su hijo tanto como Antonia, pero procesaba su dolor de manera fundamentalmente diferente. Para él, Carlo estaba muerto. Vivía en memoria y en el legado de su vida breve pero impactante, pero no como presencia activa que movía fotografías o se manifestaba en formas translúcidas. Consideraba las experiencias de su esposa como síntomas de un duelo patológico que necesitaba tratamiento, no validación. Antonia se encontró cada vez más aislada emocionalmente incluso dentro de su propio matrimonio, incapaz de compartir las experiencias más significativas de su vida con la persona que se suponía debía ser su pareja más cercana. Comenzó a buscar comunidades de personas que habían experimentado fenómenos similares, grupos de duelo, donde los fenómenos sobrenaturales eran discutidos no con burla, sino con apertura y comprensión mutua. En estos grupos, Antonia descubrió que sus experiencias, lejos de ser únicas, eran sorprendentemente comunes entre padres que habían perdido hijos. Muchos reportaban fenómenos similares, objetos movidos, aromas característicos, sensaciones de presencia, incluso avistamientos visuales. Los escépticos argumentaban que esto simplemente demostraba la universalidad de ciertos procesos psicológicos de duelo, que el cerebro humano respondía a la pérdida de formas predecibles que incluían estas experiencias perceptuales, pero para quienes las experimentaban, había una cualidad fenomenológica que resistía reducción a mera psicología. Se sentían reales de formas que los sueños o las fantasías no lo hacían. Tenían una solidez experiencial que persistía después de análisis crítico. Antonia conoció a otras madres que habían mantenido diarios similares al suyo, documentando años de fenómenos que no podían explicar, pero que habían aprendido a aceptar como parte de su nueva realidad. Algunas habían encontrado consuelo en interpretaciones religiosas, viéndolas como evidencia de continuidad del alma y la posibilidad de comunicación entre mundos. Otras mantenían agnosticismo sobre el significado último, pero insistían en la realidad de las experiencias mismas. Todas compartían la dificultad de vivir con conocimiento que la sociedad mayoritaria rechazaba como imposible o patológico. El proceso de beatificación de Carlo alcanzó un hito mayor en 2020, cuando el Papa Francisco autorizó su beatificación
basado en el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. Un niño brasileño con malformación pancreática congénita, que había sido declarado incurable, experimentó recuperación completa e inexplicable después de que su familia rezara pidiendo la intercesión de Carlo. Los comités médicos del Vaticano, después de investigación exhaustiva, concluyeron que la curación no podía ser explicada por medios médicos conocidos y cumplía los criterios estrictos para ser considerada milagrosa. Carlo Acutis fue declarado beato, el paso penúltimo hacia la canonización formal como santo. La ceremonia, realizada en Asís donde Carlo había sentido particular conexión espiritual, atrajo miles de jóvenes de alrededor del mundo. Carlo se había convertido en símbolo de cómo la santidad podía manifestarse en la era moderna. Un adolescente que usaba tecnología y vivía en el mundo contemporáneo pero mantenía una vida espiritual profunda. Para Antonia, la beatificación era validación pública de lo que había sabido privadamente. Su hijo era extraordinario, pero también amplificó su confusión sobre los fenómenos que había experimentado. Si Carlo era santo, si existía en presencia de Dios según la teología católica, tenía sentido que también estuviera moviendo fotografías en un apartamento de Milán. Los teólogos que Antonia consultó después de la beatificación ofrecieron perspectivas variadas sobre esta pregunta. Algunos explicaron que en la doctrina católica, los santos son intercesores activos que pueden influenciar el mundo material a través de medios que trascienden leyes naturales ordinarias. Las oraciones dirigidas a santos no eran adoración, que estaba reservada solo para Dios, sino peticiones de intercesión a quienes estaban más cerca de Dios. Si los santos podían interceder causando milagros médicos o intervenciones divinas en momentos críticos, no era teológicamente problemático sugerir que también pudieran comunicarse con los vivos de formas más sutiles. Otros teólogos eran más cautelosos, advirtiendo contra interpretación demasiado literal de fenómenos que podrían tener explicaciones naturales aún no comprendidas. Señalaban que históricamente muchas experiencias consideradas sobrenaturales fueron eventualmente explicadas por avances en conocimiento científico. La humildad intelectual requería mantener apertura tanto a posibilidades trascendentes como a explicaciones naturales pendientes de descubrimiento. Antonia apreciaba ambas perspectivas, pero ninguna resolvía completamente su situación existencial. Vivía diariamente con experiencias que su educación secular le decía que eran imposibles, pero que su experiencia directa insistía eran reales. Esta tensión no disminuía con el tiempo, sino que se intensificaba, forzándola a una forma de vida donde contradicciones fundamentales coexistían sin resolución. En 2023, más de 17 años después de la muerte de Carlo, Antonia finalmente decidió hablar públicamente sobre sus experiencias en una entrevista extensa con medios católicos. Había mantenido silencio durante años, preocupada de que su testimonio pudiera ser usado para ridiculizar la memoria de Carlo o desacreditar el proceso de beatificación, pero sintió que había llegado el momento de compartir su verdad completa, incluyendo los aspectos que no encajaban cómodamente en narrativas convencionales de santidad o duelo. En la entrevista describió meticulosamente los fenómenos que había experimentado, mostrando páginas de su diario, explicando las medidas que había tomado para eliminar explicaciones naturales.
Habló con una honestidad devastadora sobre su lucha por reconciliar estas experiencias con su comprensión del mundo. Admitió que incluso ahora, después de casi 2 décadas, no podía afirmar con certeza absoluta qué significaban los fenómenos, pero insistió en su realidad experiencial, en el hecho de que algo había ocurrido que no podía ser completamente explicado o descartado. La entrevista generó respuestas polarizadas. Algunos la celebraron como testimonio valiente de una madre que había experimentado el extraordinario. Otros la criticaron como evidencia de duelo patológico que necesitaba tratamiento. No plataforma pública. Lo que Antonia no compartió públicamente, lo que mantuvo reservado para las páginas más privadas de su diario, era cómo había llegado personalmente a términos con las experiencias. Había abandonado la necesidad de certeza absoluta sobre su naturaleza o significado. En lugar de eso, había aprendido a vivir en el misterio, aceptando que la realidad era más compleja y menos comprensible de lo que había creído en su juventud. Los fenómenos continuaban ocasionalmente, con menos frecuencia que en los primeros años, pero todavía lo suficientemente regular como para mantenerla consciente de que algo inexplicable estaba ocurriendo. Había dejado de intentar probarlos a otros o incluso a sí misma. Los experimentaba, los documentaba y los dejaba existir sin necesidad de resolverlos en categorías que su mente pudiera procesar completamente. Esta aceptación del misterio no era resignación, sino madurez espiritual, reconocimiento de que los límites del conocimiento humano eran más estrechos de lo que la arrogancia científica o religiosa típicamente admitía. Vivía con una paradoja. Su hijo estaba muerto y de alguna forma seguía presente. Ambas cosas eran verdaderas simultáneamente en formas que la lógica convencional no podía reconciliar. Y en esa paradoja encontraba no respuestas, sino algo más valioso: la capacidad de continuar viviendo, de encontrar significado en un mundo que había sido destrozado por pérdida, pero que también contenía posibilidades que trascendían esa pérdida. En las noches, cuando el apartamento estaba silencioso y Antonia se encontraba sola con sus memorias y sus misterios, a veces hablaba en voz alta como si Carlo pudiera escucharla. Le contaba sobre su día, sobre el impacto que su vida continuaba teniendo en personas que nunca lo habían conocido personalmente, sobre cómo el mundo había cambiado desde su muerte. No esperaba respuestas verbales y no las recibía, pero ocasionalmente experimentaba esas sensaciones de presencia que se habían vuelto familiares a lo largo de los años, momentos donde la soledad se transformaba en compañía de alguna forma que no podía explicar, pero que reconocía inmediatamente. Y en esos momentos permitía que coexistieran simultáneamente el dolor insoportable de madre que había perdido a su hijo y el consuelo inexplicable de madre que sentía que de alguna forma, en algún nivel de realidad que no comprendía completamente, su hijo no la había dejado sola. Esta capacidad de sostener ambas verdades, de vivir en la tensión entre pérdida absoluta y presencia continua, se había convertido en la definición de su existencia. La fotografía de Carlo permanecía en su escritorio, y Antonia ya no le sorprendía encontrarla ocasionalmente en posiciones que no había dejado. Simplemente la volvía a colocar, susurraba un agradecimiento a quien sea o lo que sea que estuviera moviendo las cosas en su hogar, y continuaba con su día llevando el peso y el regalo de un misterio que había aprendido a aceptar
sin necesidad de resolverlo completamente,